social que, insisto, desde hace más de 30 años, en que esto se debe al núcleo de la crianza primaria en la familia. Es decir, ahí empieza todo este proceso, porque un poco hemos descuidado esta parte de la crianza, de qué contenidos, como comunicóloga que soy, de qué contenidos yo alimento a las personas que estoy criando, válgame la redundancia, ¿sí? Y de qué manera yo en ese contexto de mensajes y de convivencia familiar puedo hacer un ambiente hospitalario que permita que toda esa hostilidad que de repente es más frecuente, sobre todo, fíjate, en estos tiempos, o fíjense los que me estén viendo, en estos tiempos de pandemia ha pasado un fenómeno muy peculiar, salvo que se dice, no, es que todas las familias juntas, sin qué felices estamos, pues fíjense que no es así. Se ha desarrollado mucho violencia intrafamiliar y se ha desarrollado mucho este problema de identidad entre los propios miembros de la familia. Entonces, para mí un modelo de familia hospitalaria, que es en lo que estoy trabajando a nivel doctoral, es muy importante. Pero este libro del retoño que parí lo vengo jalando en cuestión de investigación desde hace alrededor de unos 33, 34 años, y lo publico en el 2010, me parece que es así, y bueno, es la narrativa que sigo manteniendo, aún a través de que también escribo poesía, y algunas veces la poesía es más universal en lo que escribo, en estas narrativas de los retoños, que me falta escribir otros 2 en relación a este tema, ¿sí? Y es que me inquieta siempre esta cuestión de la descomposición social, que creo que desborda en esto de una violencia indiscutiblemente, de esa violencia también que se da por las estructuras sociales, socioeconómico, políticas que luego nos rodean, pues es también lo que se vio desde el inicio en la familia, que es el núcleo principal de formación para los seres humanos, y la comunicación, el inicio de toda posibilidad de contacto, no solamente conmigo misma en esa comunicación intrapersonal, sino esa posibilidad que yo tengo de llenarme para poder dar al otro. Entonces, la inquietud del retoño es muy en este asunto. Voy a empezar por hacer algunas lecturas en relación al contenido de este libro. Por ejemplo, el capítulo número 1 dice, está titulado La propuesta, y tiene pues en todos estos capítulos voy a tener siempre un pensamiento al inicio, y aquí empiezo poniendo, pienso, luego existo, de René Descartes. No salí huyendo. Me fui a tomar una decisión sobre la propuesta que me hiciera mi compañero de habitación, mi compañero de vida en ese momento, mi compañero en amores. Y como era una decisión importante para mí, emprendí el vuelo. Me había entretenido en un viaje de 4 meses, tratando de no ir por la carretera equivocada en cuanto a mi destino. Pues cuando tomo decisiones, por consejo de Tina y Fernando, elijo la meditación como la acción primera, por fundamental y buena consejera. Y esta exige todo el tiempo conveniente. Me lo dijeron en tono amable, pero directo. Y necesitarás de los espacios y de la gente que te ayuden a pensar, y también necesitarás de la soledad hasta que puedas reflexionar por ti misma en la dirección de tu conciencia y así decidir. Por eso me fui de viaje, para enfrentar mis dudas y tomar la decisión más importante de mi vida. ¿Miedo? Por supuesto que tuve miedo. Siempre en las decisiones importantes de mi vida siento el miedo, como cualquiera que piensa en el cambio que va a construir. Es un miedo diferente entre el que te paraliza y deja inmóvil porque no pudiste descifrar su misterio. El otro miedo
que antecede al acto responsable. Eso aprendí desde niña en la casa familiar, hija de un médico titulado y una boticaria empírica, hija de una boticaria empírica que no necesitó de la universidad, decía mi padre. Hay que ponerle atención a su modo de mirar y percibir el mundo y ahí estará la vida. Pero Tina, además, siempre ha tenido la palabra exacta en el momento exacto y me enseñó a distinguir los miedos y enfrentarlos. Y claro que me dio miedo la propuesta de Arthur. No sé si le pusieron así sus padres por referir de algún modo al vocablo Artura o por sofisticar el nombre noble de un rey, pero en realidad en la fusión de dos apilados bautismales. Son tan extraños los nombres en algunas regiones que lo único bueno del nombre, y que entiendo yo, es que Arthur tiene mucho de harta inmadurez y mucho de harta alcurnia, pero nunca ignoré ambas partes. Y esta es una parte con la cual se empieza, ¿sí? Este capítulo, en la cual me voy a adelantar un poquito y entonces viene aquí. ¿Qué es lo que el central del capítulo es? Es un hijo, un ser de mi responsabilidad, de nuestra responsabilidad, un hijo, Arthur, tuyo y mío, pero a decir verdad, con la carga natural que como mujer me toca. Yo seré quien cargaré con él aquí en mi vientre, entre mis pensamientos y en mis brazos después. Lo pensé una y otra vez y le dije en voz alta, un hijo te cambia la vida. Y no solo es saberlo o decirlo, es asumirlo. Así se lo dije a mi pareja cuando fue el tiempo de decidir juntos. ¿Sí? Y entonces otras preguntas aquí, más adelante del capítulo, ¿quiero un hijo o complacer a Arthur? Para eso estudié una carrera universitaria. ¿Este es el final del camino profesional? ¿Realmente deseo cambiar mis rutinas? ¿Deberé cambiarlas? ¿Por qué? No necesariamente. ¿O sí? ¿Es mi ego retorcido o mis miedos escondidos? ¿Es que puedo posponerlo o negarme? ¿O decidirme? ¿O abortar? ¿O comprometerme? ¿O cambiar a seguir igual? ¿O nada más ser yo? ¿O continuar? ¿O detenerme? ¿O arriesgar? Después de que me gradué, pasé 8 años trabajando para programación de salud con relación a la maternidad y la paternidad responsable. Y entonces aquí hablo un poco de esa experiencia anterior y voy narrando también cuestiones que tienen que ver con lo que antecede a mi decisión. Y entonces otra de las preguntas aquí dice, me miré muchas veces bajo la regadera con mi cuerpo esbelto que habría de cambiar. ¿Seré capaz de soportarlo? ¿Yo estaré lista física, mental de esa transformación? ¿Estará listo Arthur? ¿Estamos los dos dispuestos a intentar juntos a pensar y a existir con un hijo nuestro? Joder, qué difícil es tomar una buena decisión porque es imprescindible pensar. Y a veces se tiene que pensar mucho más de lo pensado antes de actuar. ¿Qué razón tenía mi abuela Nicolasa? Cuando te preguntes algo, no descanses hasta encontrar una respuesta que te haga respirar profundo y sin dolor. Ese es el sentir de la libertad. Y el capítulo pues termina con la frase original, un poco ya tomada para esto. Dice, piensa, piensa y actúa. Me dije, en aquella noche única de amores, mis amores. Así cierra ese primer párrafo que está mostrando las inquietudes que va a haber. Y me voy a ir al capítulo 3, que se llama
eh, la propuesta con S y empieza con este pensamiento. Para algunos, el dolor de entonces es parte de la felicidad de ahora y para otros, el fracaso no es una opción. Es de David Webb Peoples y Janet Peoples en el film 12 monos. Siempre me ha parecido que el viento hace que las cosas cambien. Desde que era una niña me ha gustado mirar las formas que el viento hace de todo. Se mueve a voluntad y a voluntad hace que otros se muevan. Yo creo que tengo algo de viento en mi carácter, aunque mi personalidad es toda fuego. Muchas veces el viento jala un papalote de palabras y entra por la rendija más pequeña de la ventana, más grande de cualquier habitación. Nunca se sabe cómo quiere manifestarse y siendo viento puede a capricho ser silencioso, ruidoso, pero los amantes no lo perciben. Sin embargo, hace que las personas se sientan atraídas unas a otras, como que las empuja intencionalmente y las rejunta. Pero las personas no siempre saben que es el viento quien las jala. Solo sienten la calidez que da un cuerpo cerca de otro y que de pronto brotan las propuestas que no se hacen esperar. Algunos son inspiradas por la razón, otras por la sola emoción. ¿Quieres tener un hijo conmigo? Yo creo que es la propuesta más sublime que un hombre le puede hacer a una mujer, o viceversa. Son palabras humanas que cuando se dicen, hacen gala de nuestra naturaleza. ¿Y por qué quieres? Porque desde que estamos juntos, lo hemos venido pensando de muchos modos, y eso me dice que estamos listos para dar ese paso. Y el viento los abraza. Si es niña, quiero que tenga tus ojos. No, no, no. Yo soy muy feo. Que se parezca a ti. La verdad es que mis ojos son más guapos que los tuyos, aunque tu trasero es un atractivo único. Ah, pícara. Y si es niño, quiero que tenga tu coraje, tu responsabilidad, tu voluntad, tu bondad. Je. Nada de eso está en el paquete genético. Eso se aprende. Ah, bueno, si es así, entonces esa niña o ese niño lo aprenderá de ti. Aprenderá de ti y de mí tanto lo bueno como lo malo, querida, y aprenderá de nosotros con el ejemplo. ¿Estaremos listos? Si el viento en ese momento hablara, ya metido entre los dos, seguro les respondería, mientras que el diablo, a sabiendas que no tiene mucho que hacer ahí, empecinado en agitarlas sin razones, sale disparado por el soplido de un desafiante ventarrón. Aquí he de decir, motivada por los consejos familiares desde tiempos viejos, a pensar y repensar para atar cabos y soltarlos y volverlos a atar si es preciso, que es frecuente enterarse de propuestas sustentadas en un sentimiento nada razonable y que éstas han propiciado decisiones de tener hijos por un impulso completamente emocional, nada recomendable, pues como diría mi abuela Nicolasa, cuando la emoción por la emoción te nubla el pensamiento, no es nada aconsejable dar rienda suelta al puro sentimiento y es mejor no decidir con la emoción desbordada por muy feliz que te sientas, porque puedes desatinar más veces que acertar. Y si de hijos se trata, hay que poner más razón como emoción en los preludios de la concepción, no solo pasión o revolcón. ¿Sí? Y bueno, como se me está acabando el tiempo y quiero realmente enlazar esto con mi madre, quiero leerles ahora también como escribo poema y escribo poesía, es muy, vamos, es
muy diverso en los temas. Tengo esta que habla precisamente de esta narrativa, ¿no? El título es Supe con ella. Al nacer distinguí su voz, sentí su abrazo y supe que estaría conmigo a pesar de las distancias. Supe que su voz daría forma a palabras precisas, justas, inolvidables, y que el vínculo de amor entre ella y yo y toda su descendencia sería indisoluble. Al nacer escuché su voz y supe que ella era mi madre. Y también supe que ella sería tu abuela, la amiga, la amante, la señora del sabio decir. Supe que era mi madre, la Ernestina nuestra, con su de ella, inolvidable. Supe al nacer que aprendería con ella irremediablemente a renacer. Este bloque, que ya estamos en el límite, es la importancia que yo tengo de dar una narrativa de responsabilidad por la crianza de los hijos y formar ciudadanos fuertes que nos hagan tener un compromiso con la sociedad, pero tenemos que empezar por nosotros para poder dar hacia el otro y realmente hacer otredad social, realmente ser responsables y cumplir con esta función de hacer un bien común permanente. Muchas gracias. Sí, Tere, muchas gracias. Gracias. Fíjate que, bueno, ya hay por aquí algunas preguntas, bueno, sí, unas preguntas, pero quería comentarte como lo provocador que tienes desde el primer capítulo, ¿no? Empiezas con la parte de la razón también, ¿no? A decir, y para concluir en esta parte, el deseo de un hijo es una emoción o hay algo de razón ahí, ¿no? Compartir con una pareja no es una decisión individual también. Hablas también de la naturaleza femenina, que a lo mejor en algunos momentos se da por hecho, ¿no? Comentaste algo así como Estando en la regadera. que hay un cambio Ajá. de vida. Ajá, Sí. sí, que hay un cambio. Y bueno, esta situación de la feminidad, bueno, de cuestionar con estas preguntas tan provocadoras que hacen, ¿no? ¿Lo quiero yo o es el deseo para otras personas? Muy bien, muchas gracias. Hay Mira, por aquí te quiero nada más un poquito abundar en esto. También en este libro se trata de la relación esta cuando hay una adopción o cuando se sucede que la mujer está, mira, el libro está con tres tipos de capítulos y en uno está la parte donde la violencia. Quiero decirles que todo lo que está narrado en este libro está investigado, ¿sí? Son de investigaciones que yo fui sacando. Había gente que me tocaba la puerta y me decía, yo quiero contarte mi historia, ¿sí? Y cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, no nada más es mi perspectiva personal que está en esa narrativa, sino que está en la mezcla con otros que lo querían nada más hacer saber. Sí, bueno, incluyes también una voz de una mujer abuela, ¿no? Que de La abuela, pronto, el papá, la madre, que están allí sí, muy, que de muy pronto dan presentes. estos También mi consejos. papá va a aparecer muy constantemente, mi madre va a aparecer constantemente, pero la abuela para mí fue un personajazo inolvidable, la abuela Nicolás. Sí, 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 muy bien. Que es de pronto quien aconseja, ¿no? Más por esta situación de Claro, experiencia. Bueno, mira, claro. hay aquí una pregunta. ¿Su poesía le sale de una o lleva algún tiempo? A lo mejor es una duda de tu proceso de escritura de poesía. Me van a hacer que haga aquí un baño de ego porque soy una persona que narra inclusive al vuelo, ¿sí? Y hay otras, oye, esta mañana que la compartía con alguien que ustedes conocen de ahí de la universidad,
fueron una serie, porque también luego de cuestiones de la reforestación, a propósito de la propuesta que tenemos como parte de gobierno a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces estaba yo haciendo cosas como esta, nada más rápidamente, que es la reforestación 4, o sea que ya llevaba escritas 4, y en realidad como en esos 15 minutos, y esta es: oh, sol, bendita tu venganza. Los árboles ultrajados te agradecen, y esos transhumanos enfurecen, oh sol. Muy bien, sí, muchas gracias. Y, Tenemos otra y esto pregunta es, aquí. ajá, Perdón. ven. Sí, ¿qué es lo que más te gusta de la literatura? Pues es una pregunta así como que muy genérica, ¿no? Entonces tendría que decir que me gusta todo. A lo mejor lo que menos busco es de la parte de la literatura son los temas de terror, porque me inclino más por esto de la recreación y del entretenimiento, más fresco y más positivo, ¿no? Eh, pero yo creo que de la literatura me puede gustar todo, puesto que soy también una escritora. No me considero ni dramática ni poeta, aunque hago poesía. Me considero escritora porque puedo entrar en toda esa versatilidad. Entonces, creo que me gusta mucho más de la literatura que lo que no me gusta. Ok, bueno, pues muchas gracias. Hay por aquí el título del libro es El retoño que parí, Ujú. Manual de Programación Materna, Así ¿verdad? es, se Ujú. llama El retoño que parí, sí, y conmigo es muy fácil, puedo dar muchas direcciones, pero más que nada pongan en Google Tere Topete autora, y ahí les chismea por dónde andar para encontrarme. Ok, perfecto. Bueno, hay otras dos preguntas, si nos hicieras favor ya de contestarlas en el chat ¿Cómo para no? dar paso a nuestra siguiente Claro, invitada, ¿sí? Te lo agradezco muchísimas mucho. gracias. Gracias, Tere, muchas gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego. Bueno, muy bien. Tenemos ahora a Miriam Perales. Ella es de la Ciudad de México. Bueno, es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestra en Literatura Hispanoamericana por el Colegio de San Luis. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en San Luis Potosí en el año 2010, como creadora en poesía con el proyecto Braco, y en 2007 con el poemario Ruinas de Babel. Se ha desempeñado como comunicóloga y profesora a nivel medio y superior. Actualmente ocupa el cargo de coordinadora académica de maestría en la Universidad Tec Milenio del campus San Luis Potosí. Y sus publicaciones es autora de poemarios como La sombra de un día cualquiera, que está en la editorial Ponciano Arriaga del 2009, y Ruinas de Babel, también de la misma editorial Ponciano Arriaga del 2012. Es coordinadora y coautora con el historiador Andrés Delgadillo del libro Historia y Literatura, una mirada desde la religión, de la editorial igual Ponciano Arriaga, del año 2014. Participa como autora de un artículo en el libro Del Año Nuevo a Ulises, la literatura mexicana en la prensa del siglo XIX y principios del siglo XX. Además, su obra ha sido publicada en varias antologías de poesía y revistas literarias nacionales y extranjeras. Ganó el premio en el año 2015, que se llama La Presea Soledense Sobresaliente por el H. Ayuntamiento de Soledad de Gracia. Entonces, pues adelante, Miriam. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a la Universidad Politécnica, la maestra Lupita Palmer, que tan amablemente pues me ha invitado en esta nueva edición. ¿Me escucho bien? Sí, maestra, se le entiende. Hola, ¿me escuchan? Sí, se entiende. ¿Sí? Sí, ¿Sí se muy bien. escucha Sí. bien? Sí. Perfecto. Gracias. Entonces, en esta ocasión vengo a presentarles pues un libro que tengo titulado Ruinas de Babel. Es este libro que pueden ver. Es editado por la editorial Ponciano Arriaga con apoyos del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, del FECA. Es un poemario muy interesante en virtud de que tuve la oportunidad
en el año 2011, se publicó este libro en el 2012, de poder también invitar a este proyecto a 3 artistas plásticos que colaboran con la portada de los capítulos de cada uno de los capítulos de poemas. Entre ellos, pues está aquí, por ejemplo, la obra de Claude Henry Bartoli, es un francés avecindado aquí en San Luis Potosí. También participa en este proyecto el artista visual Osvaldo Ramos. Por ejemplo, aquí tienen el ejemplo de una de sus obras. Y también la artista visual Rosaura Gallegos. Ella también está participando en este proyecto. Aquí se las muestro, las portadas. Este poemario fue muy afortunado, llegó, como dicen luego, todo en su momento va coincidiendo. Primero tuve, ahí el apoyo de el FECA para poder realizar durante un año digamos que la creación propiamente de este poemario, ¿no? Y posteriormente, o sea, pasaron como 2 o 3, 4 años después, hubo una convocatoria para ex becarios y en la convocatoria venía el apartado de fondo editorial. Entonces, pues yo metí mi proyecto para ver si podía ser publicado el libro. Entonces, sí se dictaminó favorable y pudo Ruinas de Babel salir finalmente impreso. Antes de esta versión impresa, hubo un ejercicio justamente entre la artista Rosaura Gallegos y yo. Ella había ido a una de mis lecturas de poesía cuando pues apenas estaba yo escribiendo el poemario, tenía pocos poemas, y entonces le pareció interesante los poemas y me invita a hacer un libro objeto. Entonces hicimos un libro objeto con papel de algodón, donde van imágenes a mano, en acuarelas por parte de ella, y en mi caso van los poemas escritos a mano. Entonces, como libro objeto, fue un ejercicio muy padre, y posteriormente, pues ya en 2012 vio la luz en esta versión pues ya impresa. Entonces les voy a compartir 7 poemas de este poemario. Ruinas de Babel es un poemario que se divide en 7 capítulos. Cada uno corresponde a uno de los pecados capitales. Entonces doy inicio. Empiezo con ira. 1. La sangre resplandecía en mi laberinto violentado. Mis pechos aún tenían la marca sutil de la bestia. Las posiciones más insólitas, las 1000 y tantas noches guardadas en cada orgasmo, más adentro. Conocía sus secretos, su orgullo, su ego. Las cortinas me inspiraron. Bastó un encendedor. Nunca fue tan dulce el fuego. Uno a uno cayeron. Simples materias, huellas de un egocentrista, de un hijo de puta. Ahora les voy a compartir un siguiente poema de la serie de Avaricia. 5. En esta casa habitan el anillo de bodas, el medallón de la abuela, la esclava de la tía, la cadena del Sagrado Corazón, el Rolex y las escrituras. Todo yace. Los sueños de otros duermen a la sombra. Mujer con manos ajadas de tanto cortar, días, horas, minutos. Un empeño sin interés, sin garantía de un amanecer. Y ahora daré paso a un poema del apartado de Gula. 5. El parque mordisquea malvaviscos por montones. La tarde caramelo, suave naranja, desgajándose en el horizonte. Un algodón se deshace en la mano, mientras la inocencia
saborea lenguas de gato y mira derretirse un helado. Y ahora viene el apartado de envidia. 1. La oscuridad se abre, gemidos viajeros en la habitación. Jadeaba. Un instante. Debía habitar esa piel, fundirme, deslizarme al origen. Era parte de su carne. Debía estar ahí, detrás de la puerta. Sabía hacerlo mejor. Tenía el secreto. Después de la ausencia, exploré aquella selva. Debut insaciable, escorzo bañado de luz. No es un sueño. Lo arruinaba, lo estropeaba, interrumpía. Ahora jugueteas con mis senos frente a su estúpido retrato. Luego viene el turno del poema de la serie de Lujuria. Labios. Arriba bendicen, abajo condenan. Adentro no desearás dejarlos. Y ahora les comparto un poema de Soberbia. Soberbia 1. Un día en el paraíso, ella se preguntó, ¿y por qué no? Y aquel fruto se desgajó en su vientre por generaciones. Y ahora viene el último poema de la serie Pereza. 1. El mediodía me obliga a abrir los ojos. Acostada en el colchón de hace 20 años, disfruto del cable, del montón de papeles no resueltos, hedor felino y el ronroneo de pendeja. No tengo prisa. Recoger las pirámides de estiércol, no. Este cuerpo no es para trabajos pesados. El olor nauseabundo me acompaña. Un día llegará el orden. Este día solo me acomodo, resuello y me duermo. Inmóvil, los recuerdos seguirán conmigo. Quiero dormir. Mañana limpiaré el pestilente mundo. Pues esos serían los poemas de los 7 pecados capitales de Ruinas de Babel. No sé si tuvieran alguna pregunta. Sí, bueno, entonces invitamos a nuestros estudiantes nuevamente que si tienen alguna pregunta la vayan haciendo en el chat. Por aquí hay una, dice lo de resistencia, pero a lo mejor no sé si está formulada. Rocío Salas, si nos ayudas a completar la pregunta. Pero bueno, aparte de esta combinación que haces de libro-objeto, que tiene que ver con la combinación de otras artes, también de los sentidos, ¿no? Como mucho que está puesto en esta situación de olores, de la corporalidad, de la sensualidad, que colocas, ¿no? En este libro también. Sí, la verdad sí fue un ejercicio muy interesante. Hicimos, por supuesto, una producción limitada, por decirlo de alguna manera, como colección especial. Nos enfocamos en los poemas de lujuria y los de ira, me parece. Entonces, a ver si ya en un tiempo más adelante, cuando ya pueda haber actividades presenciales, pues igual ahí en la universidad podríamos hacer como una exposición, ¿no? De este libro objeto. Sería interesante. O en otra edición, ¿verdad? De un evento literario. Sí, que invite también a los sentidos, ¿no? Visuales. Creo que ahora se privilegia lo auditivo. Mira, ya tenemos por aquí algunas preguntas. Felipe Lomelín dice, ¿por qué se eligió este título al poemario? Ok. En aquel tiempo, era que sería por ahí del 2000, finales del 2009, 2010 más o menos, principios del 2010, estaba desarrollando un proyecto que quería meter para el FECA, justamente. Entonces, estaba trabajando un proyecto sobre mujeres.
que era algo así, un título tentativo era como no sé, los tiempos, las edades de Lilith, una cosa así. Pero en ese momento yo sentía que hablar solamente de mujeres como que me limitaba. Yo quería plasmar un poemario más amplio, o sea, que lo mismo en mi poemario cupiera una voz masculina, femenina, con más libertad. Y entonces, como indagando, como qué era lo que yo quería decir, llegué a un punto donde dije, yo quiero hablar del deseo y cómo el deseo en la civilización, en la humanidad, ha llevado a básicamente, ha tenido dos caminos, y uno es la creación y el otro es la destrucción. Y entonces vino como a mi mente pues esta llamada Torre de Babel que sabemos, que conocemos, y entonces vi en ella pues una especie de metáfora, ¿no? Es decir, cuando cae cuando cae la torre, quedan las ruinas. Y justamente que viene pues de esta capacidad ya de no comunicarte, de viene lo fragmentario, y vienen como muchas cosas, ¿no? Entonces, el poemario, justamente cuando lo vi, dije, sí, yo quiero hablar del deseo, ¿no? Y el deseo desde el punto de vista, bueno, cristiano de la Iglesia Católica, pues tiene un nombre y un apellido para esos deseos en exceso, ¿no? Entonces dije, sí, los pecados capitales me ayudan como a darle estructura al poemario, y fue así como nació, y dije, sí, Ruinas de Babel, ajá, es lo que cae, ¿no? Y por eso el nombre. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy interesante como esta relación que haces desde lo cristiano también, ¿no? Hay otra pregunta aquí de Rommel. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es el proceso de juntar las personas para el apoyo del proyecto? Bueno, hagan de cuenta que salió una convocatoria, ¿no? Yo ya de pronto yo ya tenía una idea de cómo quería que mi poemario saliera publicado. Entonces sale la convocatoria, y en ese momento pues convoco a los artistas, de alguna manera ya los conocía, o sea, eran ya con cierta amistad, cierta relación, les compartí el poemario para que ellos escogieran qué capítulos querían ilustrar en la portada pues, de cada apartado, porque dije, eso los va a llevar pues a que hagan un trabajo, pues ahora sí personalizado, ¿verdad? Que ellos puedan aportar su visión pictórica. Entonces, pues los convoqué. A mí, en un principio, yo hubiera querido tener 7 artistas plásticos. He de confesar que luego los tiempos ya no pude. Entonces dije, bueno, tengo ya 3 artistas plásticos con los que sí cuento. Entonces, bueno, se repartieron los capítulos, ¿no? Esa fue como el proceso. Siempre, por supuesto, pedir, platicar antes, pedir el permiso y demás, porque, bueno, sabemos ahora que pues ya ven que están las cuestiones de derechos de autor y demás. Entonces, en el caso de ellos, pues fue un consentimiento, un apoyo, siempre y cuando, por supuesto, en el entendido de que pues darles su crédito, viene en el libro, y también, por supuesto, compartir el número de ejemplares que nos publicaron, ¿no? Como compartir hasta donde es posible en mutuo acuerdo esta publicación, ¿no? Y la producción. Muy bien, muchas gracias. La maestra Katy Reina hace una pregunta también. ¿Qué te inspiró a escribir Ruinas de Babel? Pues me inspiraron muchas cosas. Sí, realmente fue un año como un año de mucha exploración, yo me acuerdo, o sea, muchos de los poemas, no soy muy buena para manejar automóviles, la verdad tengo como cierto nervio, entonces generalmente me transporto por autobús o por taxi o Uber. Entonces, en aquel tiempo era básicamente por autobús que me trasladaba a mi trabajo, y muchos de los poemas justamente pues salían en mi libreta, en mi diario, o sea, en los caminos en los traslados que yo hacía, ¿no? O sí, generalmente si no salía completo el poema, por lo menos sí el bosquejo general, y ya nada más cuando capturaba, pues ya nada más como pulir ciertos detalles. Entonces, era como así.
Muy bien. Por aquí Liliana comenta también, no es una pregunta, pero los poemas me gustaron mucho, aunque sí sería mucho mejor que los expresara más a fondo. Bueno, a lo mejor ya viene aquí como entrar al proceso del libro, ¿no? También. Rommel dice, pregunta, ¿crees que es un libro que es para todos? Considero que es un libro, no, no es un libro para niños, eso sí lo sé. Sí es un libro ya para cuando el lector tiene pues cierto conocimiento, ¿no? Yo diría que a lo mejor pues ya jóvenes, adultos, ¿no? Sí, porque obviamente hay referentes, hay quizá palabras o algo que si no lo entiende o no están bien contextualizadas, ¿verdad? Bueno, para un menor pues sí puede como pues no entender el mensaje, ¿no? Claramente. Entonces, en ese sentido, sí sería más para jóvenes y adultos. Ok, muy bien, muchas gracias. Luis Gerardo pregunta también, ¿usted se ve como la protagonista de la obra o es un personaje ficticio del que se habla en los poemas? Buena pregunta. Creo que hay partes, he de confesar, hay partes autobiográficas y hay muchos otros poemas que sí me inspiraron, o sea, lo que yo iba viendo, sintiendo, me enteraba. O sea, por ejemplo, hay uno de los de Ira, que vi una nota en el periódico, cómo lo habían asesinado por cuestiones pues de odio, de racismo a una persona gay. Y eso a mí me impactó muchísimo. Y yo dije, o sea, tú no puedes pasar en la vida y escucho noticias aquí, noticias allá de este tipo de situaciones y que no causen nada en mí. Entonces, eso para mí fue un detonante para escribir uno de los poemas de Ira. Sí, entonces, cuando de pronto estás abierto a todo, eres sumamente receptivo. O sea, por ejemplo, si va a alguna exposición, algún cuadro que te inspira, que te detona, ¿no? Y te provoca y dices, sí, voy sobre esta línea, ¿no? Entonces pueden ser muchas cosas, historias de otras personas, noticias, todo lo que te rodea, no necesariamente nada más lo que te sucede a ti. Ok, muy bien. Hay por aquí otra pregunta. ¿Cuál es el poema más significativo para usted? De pues yo creo que hay varios, esa es una buena pregunta. Yo creo que hay es un último poema, porque este poema me dio la posibilidad de hablar, de no autocensurarme, eh, y entonces de repente uno se siente en la vida cuando ya has tenido cierta trayectoria, o al menos yo en ese momento así me sentía, como que dices, la sociedad te pone reglas aquí de que te tienes que vestir así, tienes que hablar así, te dice hasta el día de descanso que vas a tener, o sea, ¿y dónde queda nuestra libertad? ¿No? Entonces, en ese sentido, el último poema del libro sería, tiene una significación importante por esta búsqueda de nuestra libertad, ¿no? De mi libertad. Fíjate que se relaciona precisamente con esta pregunta que alguien está haciendo, que habla de la libertad creativa, ¿no? Precisamente. Pero lo hace también en tono a que tú tienes colaboraciones con otros autores, que si de pronto hay como libertad aún con esta situación, ¿no? Bueno, en este caso hay también alguien de artista plástico, pero aún así se conserva la libertad creativa, creo que es la pregunta que hace. Ok, sí, en este caso el poemario yo ya lo había escrito cuando ya se los presenté a ellos. Cuando conocí la primera artista visual estaba en fase de desarrollo, pero bueno, ella escuchó los poemas, le gustaron y dijo, sí, Miriam, yo quiero hacer un trabajo contigo, o sea, aunque el poemario no esté terminado, publicado, me interesa, ¿no? Entonces, como que hubo pues ahí esa empatía, o sea, sí hubo ese interés y en ese sentido a mí no me limitó que dijeran, oye, vas a cambiar esta palabra o algo.
de repente, bueno, en mi caso pasó que en la cuestión editorial sí hubo una sola palabra, fue todo lo que me dijeron. Oye, ¿por qué no cambias esta palabra por otra? Y yo, no, porque para mí y en mi circunstancia y en el contexto en que está escrito ese poema, es la palabra que debe de ir. Si yo la cambio, perdería como la fuerza, ¿no? Entonces, las voces poéticas de este poemario son diversas y sí hay un tono coloquial en algunos de ellos, ¿no? Porque se trata de eso, es parte de la personalidad del poemario. Bueno, mira, y está la última pregunta para ir cerrando también, que se relaciona precisamente con esto que estás comentando. Dice Pablo de Jesús, al llevar a cabo este libro con un tema relacionado a los pecados capitales, ¿usted piensa si vaya a tener algún problema religioso o con personas creyentes o entregadas a la religión? No, pienso que no lo he tenido ya, o sea, salió desde el 2012, no he recibido ninguna, soy católica, no soy la más practicante, más frecuente, pero soy católica, no me han excomulgado, nada, no he recibido ninguna notificación. No creo que nuestra institución, por lo menos la Iglesia Católica en México, hay una tolerancia, ¿no? O sea, la parte creativa, sí me he enterado de otros casos, por ejemplo, en la cuestión pictórica, en exposiciones donde, aquí incluso en San Luis, que hubo una exposición donde se manejaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces sí llegó ahí a haber una situación como una recomendación de, oye, ¿por qué no retiran esa obra, no? Al verla un jerarca católico. Pero no, en mi caso no he tenido ninguna notificación ni nada. Pienso que pues la iglesia, o sea, es respetuosa de las expresiones literarias o algo, o sea, no. Entonces, no he tenido ningún problema. Espero no tenerlo. Bueno, pues muy bien. Les agradecemos mucho de parte de la Academia de Núcleo, que es la encargada de esta parte cultural, artística, creativa, tanto a María Teresa como a ti, Miriam. Muchas gracias por compartirnos su libro, sus experiencias. Bueno, en el caso de Tere, por ahí veo que tiene su correo. Le voy a hacer llegar unas preguntas que se quedaron pendientes dentro de su tiempo. Y bueno, Miriam, a ti sí alcanzaste a contestarlas. Muy bien, pues muchas gracias. Los invito a todos a que contesten el link que está ahí de Google Forms. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en esta celebración del Día Internacional del Libro. Muchas gracias a todos. Gracias. Solo quisiera dar un mensaje antes de que se corte la transmisión. Tengo disponible el libro en versión PDF. Si ya con calma me puedes enviar a mi correo, o tu correo para poderlo enviar y que igual lo puedan compartir con los alumnos. Entonces, está abierta esa posibilidad, pues, para que lo lean completo, el poemario, lo conozcan. Sí, bueno, si no tuvieran inconveniente las dos en compartirnos su correo, por si hay algún alumno que a lo mejor ahorita no puso su pregunta, pero que está interesado, y bueno, pues de ahí que las puedan contactar también, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, entonces lo podemos poner aquí en el chat. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias, María Teresa. Hasta luego.